Y esta clase interactiva la vamos a hacer de manera distinta, porque además teníamos que haber hecho la evaluación número 3 y yo no la habilité en el portal porque quería hacerla de manera presencial para poder ajustar un poco más el concepto, los conceptos de la administración, ¿ya? Porque revisando las pruebas anteriores, algunas preguntas de repente como que se me escapaban del concepto y se me iban por las ramas, qué sé yo, o no se entendía derechamente el concepto. Entonces, lo que yo quiero hacer ahora es que vamos a desarrollar la prueba, la evaluación, yo la voy a desarrollar en el, ustedes van a ir trabajando junto conmigo porque las ideas van a ir saliendo de ustedes, ¿ya? Y vamos a ir interactuando en esta pasada y vamos a ir yendo a las PPT para ir ajustando la respuesta, para ir viendo qué es lo que se requiere y qué es lo que se responde. ¿Se fijan? Y luego, una vez que terminemos, ¿ya? Ustedes van a trabajar en sus casas con la prueba y me la van a enviar en la tarde. ¿De Ya acuerdo? una consulta, profe. ¿Sí? En el caso de los alumnos que ya tienen algo avanzado de la prueba, ¿es Van a, para usar como ejemplo o no cambiar el contexto y o buscar otro? es que Para eso es. comparar, ¿Ah? ¿Cómo? puede servir para comparar. Exactamente. Sirve para que vamos afinando el concepto, porque a lo mejor lo que ustedes pusieron o lo que están llevando va en una dirección más o menos confusa y todo eso. Pero Ok. el espíritu, el espíritu de todo esto es la participación. ¿Se fijan? Entonces vamos a ir participando y vamos a ir tratando, porque vamos a ir a las PPTs, las vamos a leer, y vamos a encasillar entonces de mejor manera lo que está en la PPT, lo que se está preguntando en la prueba y que salga de ustedes. ¿Sí? Ok. Fácil, fácil. ¿Se fijan o no? Pero lo que yo quiero ahora es que ustedes suelten un poco la mano y vayamos trabajando en la prueba y también para que vayan viendo cómo se hace el análisis cuando uno responde una prueba. ¿Ah? Para que también se baje la expectativa del aprendizaje, porque de repente uno como que se va, literalmente, se va como en la ola, como dicen ustedes, ¿verdad? O por otro lado, entonces no es la definición que realmente se quiere que se internalice para poder tener eh, la conceptualización del tema que se están analizando, ¿ya? Porque en el fondo es eso, estamos analizando los temas y en el fondo tenemos que todos más o menos entender lo mismo, ¿sí? Esa es la gracia. Y eso nos va a ayudar de mejor manera, ¿se fijan? ¿De acuerdo? Bien, entonces la regla es participar, ¿ya? Yo voy a ir anotando aquí, viendo las cositas, cómo ustedes van contestando, las vamos a ir corrigiendo si es que es necesario, y luego me tienen que enviar la prueba, entonces la tienen que subir al aula virtual, ¿cierto? Y para los alumnos que no estuvieron, que no pueden estar ahora, van a tener plazo hasta hoy día en la tarde también, igual que todos ustedes, para que suban ellos su evaluación, ¿cierto? ¿Quién es el delegado de este curso? ¿Quién era? Yo, Montserrat. Montserrat. Entonces, entiendes la idea, ¿verdad? Para que después tú se la puedas comunicar vía WhatsApp a todos los estudiantes que no están. ¿Sí? Por favor. Ya, profe. ¿Ya? Entonces, la idea es que la prueba, la evaluación número 3, la vamos a desarrollar ahora, pero también pensando en los que no están, la puedan desarrollar también en la tarde, a esa hora, y la puedan enviar entonces hasta hoy día en la noche, hasta que termine el día. ¿De acuerdo? ¿Sí, Monse? Ok, profe. Bien, vamos allá entonces. Vamos a ver, dijo el ciego. ¿En dónde estamos? Allí. Entonces, vamos a ir
a la prueba, ¿verdad? ¿Qué tenemos entonces en la primera pregunta? La primera pregunta dice que hay que indicar dos empresas reales de ejemplo y usted como estudiante luego especificar los conceptos indicados, ¿cierto? Entonces aquí, con respecto al valor que declara una empresa, la misión que declara una empresa 1 y la visión que tenga la empresa 2, luego una empresa 2, misión 2 y visión 2. ¿Y cuáles son los componentes que logramos ver en ambos ejemplos? Entonces, nosotros vamos a hacer una para efectos de tiempo y ustedes vayan completando la otra después para subirla a la prueba, ¿ya? Por ejemplo, analicemos primero los valores. ¿Qué se entiende por valor? ¿Qué se entiende por valores, chicos? ¿Qué es lo que es un valor? Tiene. Pablo. Tiene. ¿Ah? Es lo que tiene. No te escucho bien, no se entiende. ¿Ahora sí me escucha? Sí, ahí sí. Es lo que tiene, lo que es su cualidad. Ejemplo, integridad, responsabilidad, liderazgo, diversidad, calidad. Ya. Ejemplos de valores. Esos valores que tú me nombras tienen una característica, ¿verdad? Que son relativas a las propiedades que tiene cada una de las personas, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de valor, estamos hablando de cualidades de las personas, ¿cierto? ¿Y qué tipo de valores tenemos? ¿Como uno? ¿Ah? ¿Como uno? Un valor. Valores, ¿cierto? Respeto, honestidad, solidaridad, responsabilidad. Sí. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Bueno, en este momento, para que podamos afinar la idea, vamos a ir primero, vamos a evaluar nuestra propia visión y misión del ENAC. ¿Se acuerda que la vimos la otra vez? ¿Algo le dimos en una vuelta? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien, entonces la vamos a analizar, la vamos a descomponer para que se pueda entender de mejor manera el concepto de visión, misión y valores. Entonces, los valores institucionales. ¿Qué se entiende por valores? ¿Se alcanza a ver? Sí, profe, Sí, profe. se ve. Al menos yo sí. Sí. Sí, bueno. Ahí se ve, lo agrandé un poquito, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de principios o de valores, estamos valorando una cualidad del ser humano. Estamos dándole valor. Entonces, cuando decimos que la honestidad hoy en día para nuestro país tiene valor, pregunta, ¿Cómo, profe? que hoy en día, por ejemplo, los valores son cualidades que tienen las personas, ¿sí? Y la honestidad, por ejemplo, es un valor para la sociedad chilena. Sí. Sí, yo creo Para que la sociedad, sí. sí. ¿Sí? En cierta medida sí, ¿verdad? La honestidad, no todos son truchos, ¿cierto? Pero si hablamos de los políticos, ¿qué sensación tenemos ahí?
Ay, ellos no tienen. No son honestos. ¿Se fijan o no? Ellos no. Entonces, ¿el problema que tiene nuestro país es un problema valórico o es un problema de la gente? De la estructura, mejor dicho. ¿Se fijan o no? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de valor, es que una persona individualmente tiene cualidades, ¿sí? Y por ejemplo, yo soy un profesional que llevo muchos años trabajando en esto de la finanza, de la contabilidad, y que estoy partiendo en esto de traspasar ya lo que yo sé a las nuevas generaciones que son ustedes. Entonces, para mí, que yo he pasado mucho tiempo trabajando, hay algunos valores que el profesional contable debiera tener. ¿Y cuáles creen ustedes que deben tener, qué valor debiéramos tener los profesionales de la contabilidad y de las finanzas? Trabajar con la verdad y conducta ética. Honestidad. Con equidad, escuché por ahí, con, ¿qué más? Hablar la Vocación y verdad y servicio. la conducta ética. La conducta ética y servicio, dijeron, La honestidad. y la honestidad, ¿cierto? Nosotros, los profesionales de la contabilidad, tenemos que tener primero, el honor, la honestidad. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a trabajar en la información financiera de una empresa. O sea, la contabilidad no es solo el balance, no es solo el estado de resultados, no es solo el flujo del efectivo, no es solo hacer un asiento, no es solo eh, timbrar y ingresar una factura a un ERP. Es mucho más que eso. Y eso mucho más tiene que ver con un valor. Y por ejemplo, el primer valor es la honestidad. Porque ¿qué pasa si nosotros hacemos mal las cosas y no tenemos honestidad? ¿Qué pasaría a la empresa? ¿Qué le pasaría a nuestra profesión? Se mancharía la profesión y la empresa se iría en Exacto, pérdida. ¿verdad? No habrían empresas con resultados buenos. Entonces, y hoy en día, por ejemplo, en el mundo, tenemos casos en donde la profesión o el ejercicio de nuestra profesión ha estado en tela de juicio, pero y que ha significado el fracaso de los ahorros de cientos y miles de personas. ¿Hay algún ejemplo ahí? ¿Conocen algún ejemplo? ¿Conocen ejemplos o no? No entendí la pregunta, profe. ¿Qué tipos de fraudes o qué tipo de irregularidades hemos tenido a nivel de país en donde haya habido un problema de honestidad de parte del contador o de parte del gerente de finanzas o del gerente general, ¿verdad? Que haya significado un menoscabo para la gente. Bueno, yo no tengo el conocimiento de ese país, pero creo que la corrupción tiene ¿La qué dijiste, Pablo? corrupción. La corrupción en sí es un caso. Claro, te fijas, y ahí involucra todo. Muy bien, ¿se fijan? Cuando uno se corrompe, es que le está dejando de valorar el honor o la honestidad. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, para contestar la primera pregunta, yo tomé los valores de ENAC, ¿cierto? Y los puse aquí en la pantalla para que ustedes lo vean, ¿sí? Y luego vamos a la misión, ¿verdad? Vamos a ir a buscar
la misión de ENAC, que está por aquí también, ahí está, ¿sí? La copio, la llevo a nuestro trabajo, ¿verdad? ¿Sí? Y luego voy a buscar la misión. Y la otra vez, o sea, perdón, en la clase anterior, habíamos visto, ¿verdad? Habíamos visto la diferencia que hay entre la misión, la visión, ¿sí? Pero parece que lo copié al revés, ¿o no? Lo Misión. copió al revés, puso la Sí, visión, la bien, misión. bien. Muy bien. Entonces, lo que sacamos de aquí, lo pegamos acá por mientras y cambiamos. Exactamente, ¿cierto? Y de acuerdo al análisis que hemos efectuado la otra vez, ¿sí? ¿Qué es lo que debemos contestar? ¿Ah? Usted como estudiante, cuál sería tus valores? ¿Ah? ¿Cuál sería tu valor a considerar? Entonces, desde mi perspectiva, primero, el profesional de contabilidad debe ser honesto, ¿verdad? Honestidad. ¿Qué más? ¿Compromiso? ¿Ah? ¿Un compromiso? ¿Compromiso de qué? Un compromiso con su trabajo, de no, como no dejarlo de lado y siempre comprometerse con la causa de la empresa. Ahí hay una dicotomía, Sergio, porque muchas veces uno está en un lugar, en una empresa, y cuando se llega a la empresa uno dice, oh, ya, qué bueno, estoy en esta empresa, qué sé yo, y bla, bla, bla. Pero de repente empiezan a haber problemas. Los dueños, el jefe de más allá, o el otro jefe de más acá, y se nos pierde un poco el compromiso. Y por eso la gente se cambia y se va de la pega. ¿Te fijáis? Entonces hay una diferencia. Pero, por ejemplo, hay otro valor que es muy importante, que tiene que ver con dos cosas. La primera, con la exactitud, y la otra, con la... se me fue el valor. Y con la llegada, digamos. O sea, puntualidad. Eso es. ¿Ya? Entonces, puntualidad. ¿Y por qué digo esto? ¿Qué significa la puntualidad? ¿Por qué creen ustedes que un profesional de las finanzas, como ustedes se van a convertir, tiene que ser puntual? ¿En qué ámbito? Va a quedar mal para la persona, o sea, después no lo van a querer contratar por ser Yo no lo escucho, está muy responsable. bajo. Dice Era una, ¿Sí? era una responsabilidad. ¿Ya? ¿Pero a qué se refiere con la puntualidad? Desglosemos el valor. ¿Es llegar temprano a trabajar? Es que sería como Los coordinarse, ¿o no? ¿Sería coordinarse para cumplir una tarea? ¿Pero coordinarse con qué? ¿Con las personas? En tiempo de como ver el tiempo, persona, todo lo que puede llevar a hacer una tarea, sincronizarse con eso. No, pero ¿qué es lo que es la puntualidad, chiquillos? Es una disciplina que uno cumple ya sea en nuestras obligaciones. Ya, pues, pero eso es parte de la eficiencia. Hacer. A uno lo contratan siempre por hacer, ¿verdad? Por lo que sabemos hacer. Pero la puntualidad, ¿a dónde vamos? ¿Ser exacto? Una. A la hora. Una, dos, cumplir con el plazo. Horario del trabajo. Y tres, cumplir con el horario. Exactitud
Porque cuando yo voy a poner un número en el balance, debe ser el número exacto. No debiera pasarme ni en un peso para arriba, ni en un peso hacia abajo. Exactitud. Bien. La segunda, puntualidad para entregar el balance. Si yo me comprometí para entregar el balance el sábado a las 24 horas, ahí está. Y tercero, si digo que voy a llegar y voy a hacer mi trabajo a las 9 de la tarde, a las 9 de la tarde yo lo tengo y cumplo. ¿Se fijan? Entonces, ¿por qué? Porque si yo me paso en un peso, no soy exacto en mi profesión. No soy exacto con lo que de verdad dice la transacción o dice el documento. ¿Y qué tipos de documentos tenemos en un negocio? Tenemos una factura, tenemos notas de venta, tenemos boletas de honorario, tenemos liquidaciones de sueldo. ¿Qué pasa si yo me equivoco en una liquidación de sueldo y le calculo mal los sueldos a la persona que está trabajando? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué te Se va pasaría a a ti? salir afectado ahí a la otra persona, o sea, va a recibir menos plata de lo que Exacto, corresponde. ¿verdad? Hay un perjuicio. Entonces, por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos con la exactitud, tenemos que ser muy cuidadosos con la puntualidad de las fechas y los horarios. No solo de la llegada temprano, levantarse temprano y llegar y marcar tu entrada al trabajo, sino que tenemos que, si nuestro jefe, porque nosotros como somos los profesionales de la información financiera, no solo tenemos que hacer balances, no solo tenemos que hacer estados de resultados, nos van a pedir análisis de antigüedades de deuda, análisis de los proveedores, análisis de clientes, análisis del flujo de la caja, análisis de lo que sea que esté dentro de la contabilidad. Y siempre, siempre el trabajo que nos piden hoy día ya está atrasado. ¿Por qué? Porque es información relevante. Porque la persona que está pidiendo esa información la necesita para tener una ventaja en relación a la competencia, en relación a otras empresas, en relación a internas, y etcétera, etcétera. ¿Se fijan? Entonces, por lo tanto, si nosotros nos vamos a equivocar y no vamos a ser puntuales, nos van a mandar para la casa. ¿Se entiende? ¿Sí? Y profe, Otro valor. La honestidad, habíamos quedado ya claro en que hay que trabajar siempre con la verdad, ¿sí? Sea como sea, ¿cierto? Eso es la honestidad, ser verdadero, ¿sí? La puntualidad es cumplir lo que uno dice. Si voy a ser exacto, ser exacto. Si me piden que haga un informe y lo necesitan para hoy día a las 23 horas, cumplir con esa hora. Y también, de manera personal, cumplir siempre la hora de llegada. Si tengo que estar a las 9 de la mañana en la pega, a las 9 de la mañana tenemos que estar sentados en la pega. ¿Ya? Otro valor importante del profesional que desarrolla esta actividad sería ¿cuál? ¿El respeto? Respetuoso. Sí, pero eso ya es parte de la sociedad, ¿se fijan? Es parte del conjunto de todo, está más arriba, el respetarse, obvio. Pero dentro de la profesión, dentro de nosotros. Proactividad, profesor. ¿Ah? Proactividad. Debería ser. Proactividad. ¿Bien? ¿Y qué es lo que es la proactividad? Es tomar la frente, no esperar, no quedar en la zona de confort. Siempre estar pendiente de todo y buscar siempre hacer. ¿Pero qué? Pues, ¿qué hay que hacer? A ver.
cómo se es proactivo, qué es ser proactivo, cómo llevamos adelante ese valor de la proactividad, cómo lo hacemos. Profe, según yo es como ver qué se puede hacer y hacerlo antes de que, no sé, que te lo digan o algo, estar como siempre llevando como de Muy bien, Luca. lo que uno puede adelantar. Exactamente. Así, en simples palabras, Iniciativa. chiquillos, claro, exactamente, en simples palabras, hacerla antes que te lo digan. ¿Sí? Anticiparse a la jugada. ¿Sí? Ese es el concepto de la proactividad. Entonces, en nuestro trabajo y en cualquier otro, en general, la proactividad es uno de los valores ya más sociales que atañe a todas las profesiones. El tema de la proactividad, la persona que va y que tiene iniciativa para hacer y para cachar lo que viene adelante y se anticipa. ¿Fijan? Se anticipa. ¿Por qué? Porque nosotros también vamos a trabajar y vamos a poder hacer presupuestos. Y la ciencia de los presupuestos, ¿qué es lo que es? Anticiparse a la jugada. Entonces, si está dentro de nosotros incorporado como los demás valores de la puntualidad, la honestidad, la exactitud, qué sé yo, la proactividad también es un valor que se mira muy bien, no solo en la carrera nuestra, sino que a nivel social, en general. ¿Sí? Muy bien. Pero es anticiparse a la jugada. Esa es la proactividad. Bien, entonces aquí, ya con estos tres valores, ustedes tienen para desarrollar con sus propias palabras, ¿verdad? Lo que se requiere para entender los valores que van a agregar de la empresa 2 hacia abajo, ¿verdad? Pero sigamos avanzando. Puntualidad dijimos que era el concepto de cumplir los horarios y exactitud. Yo exactitud lo llevaría aparte, porque una cuestión es un tema que después, además es un principio contable, la exactitud. ¿Sí? ¿A qué se refiere con que sea un principio contable? ¿Han indagado en eso, no? No importa que lo sepan, pero lo dijimos. Lo dijimos, ¿verdad? La exactitud es el mismo valor que está en los documentos. ¿Sí? Y es eso lo que yo debo de llevar a la contabilidad. Es eso lo que yo debo de llevar al registro, al asiento y luego al balance. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, la exactitud en buen chileno, ¿cómo la podemos entender, muchachos? Precisión. Bien, precisión. ¿Sí? ¿Precisión qué? Precisión. Claro. Precisión, ya. Acá, puntualidad. Cumplir el horario o horarios. Y la proactividad era anticiparse a las cosas, ¿verdad? O a los procesos. ¿Qué es lo que viene después de esta tarea? Bien. Veamos, entonces, bueno, aquí ustedes desarrollar
con sus palabras. ¿Bien? ¿Qué más? ¿Qué tenemos acá? La misión. ¿Qué dijimos que era la misión? Acá. ¿Se ve o no? Sí, se ve. Bien, ¿qué tenemos ahí? Alcanzar la visión. ¿Qué podemos desprender entonces de la visión? Lo habíamos discutido en una clase anterior, pero ¿qué es lo que refleja en palabras, en simples palabras? ¿Para dónde voy? Podría ser. Ahí está. ¿Qué dice? ¿Quién nos ha hablado? Yo. ¿Quién dijo yo? Paulo. No, pues Pablo, tú has contestado mucho. A ver, ¿quién nos ha hablado? La Rocío o la Salomé. ¿Quién de las dos quiere leer y desarrollar la idea? Vamos, vamos, sin miedo. Aquí estamos para aprender. Y si se equivocan, mejor todavía. Vamos. Salten al agua. ¿Rocío? Yo, profe. No. ¿Rocío o Salomé? ¿Quién? Ya, pues chicas, vamos. Cualquiera de las dos. Profesor, por mientras puedo preguntarle una duda sobre la visión. ¿Sí? Que la Sergio. visión vendría siendo el objetivo hacia dónde va una idea o una planeación. Pero ahí está en la pantalla, ¿la ves o no? ¿Sí? Ya. Desarrollala. Dale. Léela con calma y la desarrollamos. ¿A qué hora termina tu clase? ¿Mm? ¿A qué hora termina tu clase? A las 2:30 vamos a terminar más o menos. Ah, entonces vamos a almorzar. Sí, almuerzo no, yo. Sergio. ¿Paco? ¿Quiere que la lea, profe? ¿La visión? Si quieres, para que te pueda ayudar mejor. Ah, como estaba diciendo que le iba a leer la Rocío o la Salomé. Sí, pues, pero no contestan. Ya, entonces la leo. Ya. La visión es la manifestación estratégica de un estado que se quiere alcanzar. Y si se elige el camino correcto y en el tiempo adecuado, es posible que ese estado se alcance con pocas variaciones con respecto a lo planificado. ¿Ya? ¿Qué te sugiere eso? Pero me voy a mostrar un poquito porque están metiendo ruido acá. Voy a pensar un poco. Sí, dale. Profe. Ujú. Ah, no, pero es que mi compañero va a contestar, ¿o no? Pero si quería aportar algo corto. Sí, pues sí, estamos en eso. Hay que ser Lluvia de pro. amigos. Ya. Ya. ¿Quién está? ¿Lucas o Sergio? Según yo es como hacia lo que se quiere proyectar la empresa o también la persona. Esta es la palabra clave, ¿verdad? Manifestar. ¿Pero qué cosa? Manifestar una idea o un estado. Estado el que se quiere alcanzar. ¿Cierto? Y la misión, si se elige el camino correcto o el tiempo adecuado, es posible que este estado se alcance. La misión entonces se preocupa del camino, ¿verdad? Y la visión del estado. Es como el objetivo. Exactamente, el objetivo. Entonces, vamos a... ¡Ay! Me equivoqué. Y entonces, la visión del ENAC. ¿Qué dice? La visión dice que queremos ser
reconocidos. Ay, se me abrió el Excel, que me había equivocado. Bien. Ser reconocidos, ¿verdad?, como un centro de formación técnica de calidad que busca personas con sentido integral y busca mejorar las condiciones de vida de cada una de las personas que en sí misma, ¿sí?, sobre base en sí misma, sabe o tenga una idea del proyecto educativo de inspiración católica, ¿cierto? Entonces, si ustedes aprecian bien lo que dice, es que nosotros como ENAC queremos que seamos reconocidos como un centro de formación técnica que busca personas integrales, ¿verdad? Y las transformamos en sí mismas para que puedan desarrollarse en sus vidas laborales. Y eso promueva a las personas en una mejor calidad de vida, ¿cierto? Y inspirado en una formación o en un proyecto católico, ¿sí? Y ahí está, que promueve la integración y la movilidad social, ¿cierto? Entonces, cuando leemos la visión y se nos venga a la mente, cuando estemos pensando, cuando la gente piense y diga, chuta, ¿dónde voy a estudiar? ¿Cierto? Van a decir, en ENAC. En ENAC voy a estudiar porque yo sé que allí me van a ayudar y yo me voy a ayudar a sí mismo y voy a convertirme en un profesional. Entonces, por lo tanto, voy a poder trabajar, voy a poder hacer mi vida con valores, ¿verdad?, con misiones, con todo el debido soporte que debe tener cada una de las personas en el desarrollo de su profesión, ¿cierto? Entonces, esa declaración es la que se quiere que nosotros, o la gente en general, recoja de nosotros. ¿Te fijas? Entonces es una visión que queremos llegar allá. Entonces, aquí vamos a agregar lo que dijimos, que era la manifestación, ¿cierto? Y estratégica tiene que ver, ¿verdad?, en la forma en que vamos a llevar adelante, ¿sí?, lo que queremos hacer. ¿Ya? Un estado que se quiera alcanzar, ¿verdad? Y la misión, ¿qué tenemos ahí en la misión? ¿Quién la puede desarrollar? Es lo que queremos, que la empresa desea, lo que cuál es su objetivo principal, lo que busca alcanzar. ¿Ya? ¿Cierto? Es el camino, ¿verdad? Entonces, es cómo o de qué forma tenemos nosotros el camino correcto y adecuado para alcanzar la visión, ¿ya? Y para eso, aquí yo le quise agregar este detalle, aquí, que es posible que ese estado se alcance con pocas variaciones con respecto a lo planificado. Entonces lo voy a poner con rojo porque es una afirmación relevante. ¿Por qué es relevante entonces la planificación? ¿Por qué es relevante? Esa actividad como uno. ¿Cómo? Esa actividad como uno, porque podríamos nos proyectar a futuro
Pero ¿qué intenta, cuando planificamos, qué intentamos hacer en el estricto rigor? Planificar, Sí, pues, pero ¿no? ¿para qué, pues? Para cumplir el objetivo. ¿Cómo? ¿Quién dijo? Para cumplir el objetivo. ¿Ya? ¿Pero qué es lo que es? Pues, un objetivo. ¿Para qué? ¿Por qué debo de planificar? Siempre nosotros estamos planificando intrínsecamente en nuestras vidas. ¿Pero por qué uno planifica? ¿Para qué? ¿Y a qué Para que es lo...? salga bien. Por ahí va. ¿Quién dijo eso? Yo, Montserrat. La Monse. Monse, ¿por qué? Por ahí va. Porque si uno llega y sale, o sea, suponte uno va a comprar y se le olvida ponte la tarjeta, no puede comprar. Entonces uno tiene que planificarse, llevar las cosas, la tarjeta. ¿Pero cómo se llama eso? El efecto de no haber planificado bien. ¿Cómo se llama? Y lo que le tenemos tanto miedo, pero sucede. Y es el error, el equivocarse. ¿Cierto? Entonces planificar es traer el futuro a valor presente, hoy día. ¿Para qué? Para que cuando yo vaya a hacer, no equivocarme. ¿Sí? ¿Se entiende entonces? ¿Para qué es importante planificar? Y no andar por ahí a tontas y a locas sin pensar lo que se está haciendo. ¿Sí? Bueno, cuando se es joven, uno anda ahí por la vida sin planificar nada. Y por eso a veces pasan muchas cosas en donde después nos arrepentimos al final de nuestras vidas, ¿verdad? Pero es así, y cuando se es joven hay que pasarlo bien, hay que divertirse, ¿verdad? Pero también hay que tener una cuota de responsabilidad, una cuota de planificación, ¿cierto? Para no cometer errores que después nos vayan a pasar la cuenta más adelante, ¿cierto? Bueno, en esa lógica de vida, ¿sí? Se hace el ejercicio de planificar, ¿verdad? De entender qué es lo que puede suceder adelante y traerlo hacia el presente para disminuir la posibilidad de error. ¿Ya? Ese es como técnicamente hablando el ejercicio de planificar. Entonces, pasamos a la segunda pregunta para ir avanzando y en honor al tiempo, ¿verdad? Vamos a hacer el ejemplo de la casa y después ustedes hacen en su casa el ejemplo de una empresa, ¿verdad? Pero se orientan a las PPTs, ¿verdad? ¿Y cuáles son los procesos o las etapas de la planificación? Nos vamos al PPT y buscamos el proceso de planificación. Aquí por aquí estaba, ¿eh? Planeación. ¿Qué se quiere obtener? ¿Cómo se hace la organización? La integración o la dirección es con quién, ver cómo se haga, mirar la dirección y el control, ¿verdad? Cómo se ha efectuado. Pero aquí estamos haciendo alusión de nuevo al hacer, ¿verdad? Y ahí siempre está el punto, ¿ya? Y ahí como cultura, como sociedad, somos muy buenos para hablar. Bueno, todos muy buenos para hablar y todos tienen un buen hablamiento, como dirían por ahí, ¿cierto? Pero el hacer, el ser puntual, el ser honesto, ¿verdad? El ser proactivo. ¿Ya? Y ahí de repente fallamos, pues tenemos la dificultad de que no lo queremos hacer. ¿Por qué?
porque no estamos motivados, o estamos aburridos, o estamos, derechamente tenemos flojera, ¿ya? Entonces hay elementos que nos impiden siempre, como cultura, el hacer. Y por eso tenemos que planificarlo. ¿Y cuál es el beneficio de planificar el hacer? Ya dijimos ya que desde el punto de vista del objetivo era no equivocarse, ¿sí? ¿Y para qué entonces no nos equivocamos? Tiene que ver con la eficiencia y la eficacia. ¿Para qué gastemos la menor energía en estas cosas de planificar nuestro proyecto de vida, en planificar nuestro proyecto de educación, ¿se fijan? Para cometer menos errores y efectivamente para trabajar menos tiempo y tener una mejor calidad de vida? ¿Se fijan? Entonces ahí lo estoy llevando a mi ser, a mi interno, como persona. En este ámbito estoy, ¿cierto? Ahora, esto se puede llevar en todos los ámbitos, en la casa y en las empresas con mayor razón, porque en la empresa sí que hay que hacer, pues hay que trabajar, ¿se fijan? Entonces es fundamental. Y para ello, en el primer ejemplo de una casa, ¿qué se quiere hacer? Ejemplo, la otra vez tuvimos un muy buen ejemplo. ¿Con quién lo hablamos? Con la... No fue la Monse. Fue la María Aguilar, ¿no? ¿O fuiste tú, Monse, que dijiste que querías ir a comprar, ¿verdad? Y ahí pusimos unos ejemplos, ¿cierto? ¿Sí? No sé si fui yo. Sí, yo también tengo la duda, pero pensemos en otro ejercicio en la casa, pues, a ver. Cuando compramos un mueble, ¿o no? ¿Ya? Viene desarmado. Entonces, ¿qué se quiere hacer? Comprar Comprar un mueble. un mueble. ¿Para qué? Para guardar las cosas, o sacar ropa y esas cosas. ¿Sí? O un mueble para poner la tele, ¿te fijas? O un mueble para guardar la loza, ¿cierto? Hay que ser preciso, ¿te fijas? O un closet, ponga mejor comprar un closet. Comprar un closet para guardar la ropa, los zapatos, qué sé yo. Bien, comprar un mueble para guardar ropa, ¿verdad? ¿Cierto? Ahí tenemos un objetivo, ¿te fijas? Pero ¿qué? El ejercicio de planificar esto. ¿Qué más tenemos que hacer en consideración? ¿Qué más deberíamos tener en consideración? Este es el objetivo, pero lo quiero poner arriba. Como objetivo, porque una cosa es definir lo que vamos a hacer y la otra es ¿qué más vamos a hacer? ¿Ya? Entonces, nuestro objetivo inicial es comprar un mueble, ¿cierto? Y luego, para mejorar esta compra, para potenciar la compra, ¿qué más debo hacer? Debo seguir planeando, pero ¿qué más planeo? Buscar en dónde encontrar lo más barato. Buscar la eficiencia económica, ¿verdad? Y que lo entreguen lo antes posible, ya que por la contingencia todo se demora. Exacto, ¿verdad? Eficiencia económica, que me convenga, ¿verdad? Luego, ¿qué más? ¿Cuál fue la que dijiste? Eficiencia económica y luego Cuando el envío, que sea rápido. factibilidad de envío, ¿verdad? No lo podemos ir a buscar o no tenemos un vehículo. O si tenemos la camioneta, ¿te fijáis? ¿Cierto? Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Estamos viendo también nuestros recursos, los recursos que nos puedan apoyar en este objetivo de
comprar un mueble para guardar la ropa, ¿verdad? Entonces tú dijiste fletes. Fletes, ¿verdad? ¿Qué otra cosa más podríamos incorporar aquí? ¿Qué otra cosa más? ¿En qué otra cosa más debiéramos tener consideración o pensar o planear para tener buen resultado en la compra del mueble de ropa para guardar ropa? Aquí se me viene a la cabeza al tiro una que es fundamental. La calidad. Antes que eso, Ver dónde se va a instalar. por ahí va. ¿Qué más? Por ahí va. ¿Qué más? Tiene que ver con el espacio, ¿verdad? ¿En dónde lo vamos a instalar? ¿Y qué tenemos que hacer ahí? ¿Qué tenemos que tener en consideración para poder ver si cabe o no cabe en este lugar? ¿Qué tenemos que hacer? La medida. Las medidas, ¿verdad? Ah, las dimensiones. Dimensiones, ¿verdad? Y para eso tenemos que llevar anotadito en un papel, ¿verdad? ¿Cuál es la medida? ¿Cierto? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Ajustando, ¿verdad? O proyectando el error que no se cometa. Y luego, desde la perspectiva de la organización, ¿cómo se va a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, vamos a cotizar, ¿cierto? Para poder tener eficiencia para eficiencia económica, ¿cierto? Ahí hay una... ¿Qué otra labor? ¿Qué más podemos hacer desde el punto de vista estructural? ¿Ya? ¿Con qué voy a Profesor, pagar? el de por ejemplo? cotizar, ¿Mm? profesor, ¿el de cotizar Sí. eficiencia económica viene al del mueble o abarca también el cotizar como el viaje o el cuánto me saldrá el flete? También, pues, viene de parte de planificar, pero ya estamos en la parte de la organización. ¿Cuáles son los recursos que tenemos? Voy a ir a comprar el mueble a pie porque vivo a una cuadra del mall. Voy a ir en bicicleta, no sé, ¿te fijáis? Voy a ir en un taxi porque hace frío y está lloviendo, ¿te fijáis? Entonces, la parte estructural. O voy a ir en mi auto porque estoy a 4, 5, 6 cuadras del mall, ¿te fijas? Entonces, ¿con qué medios cuento para comprar el mueble? ¿Cierto? Y en este caso, miren, viajar en micro porque no tenemos auto. O el colectivo, ¿verdad? ¿Cierto? Y luego, en la dirección, ¿qué tenemos? ¿Con quién se hará o con qué recursos se va a hacer? ¿Cierto? Ahí tiene que ver con qué método lo va a pagar, con tarjeta o en efectivo, ¿no? Vámonos a la lámina para poder clarificar la idea. Aquí está, la dirección, la motivación, el liderazgo, la comunicación, el comportamiento individual y de Y de grupo. Y de grupo, eso. ¿Ya? Entonces, primero, ¿qué nos sugiere? ¿Ya? Voy a ir con mi hermano
voy a ir con mi papá, porque mi papá tiene buen ojo para comprar, o voy a ir con mi hijo para no andar solo, y de ahí vamos a pasar a comprar, vamos a pasar al McDonald's, qué sé yo. ¿Se fijan o no? Están dándole una dirección a este objetivo que era comprar el mueble. Claro, entonces voy con mi papá porque tiene buen ojo en comprar. ¿Cierto? Entonces ahí me estoy asociando, estoy buscando el apoyo de una persona que tiene una experiencia mejorada en este ejercicio de comprar. ¿Se fijan? Entonces, voy dándole dirección a cómo hacer la compra de un guardarropa de manera eficiente, de manera organizada y de manera direccionada. ¿Se fijan? Entonces voy con mi papá, porque tiene buen ojo para comprar, ¿cierto? Además, no sé, pues mi papá tiene, es bueno para hablar, entonces por aquí, por allá, de repente consigue mi hermano, a lo mejor, el hermano es bueno para conseguir ofertas, ¿ya? Y le bajen los precios. ¿Te fijas? Entonces también dirijo a mi hermano, le digo, oye, ¿sabes qué? Necesito que me acompañes a ir a comprar un mueble con mi papá. ¿A qué horas van a llegar? Ya, listo. ¿Te fijas? Entonces estoy dirigiendo el proceso de ir a comprar el mueble con los recursos que tengo. Y aquí están los recursos de cotizaciones, ¿verdad? De viajes, si voy en micro, voy en colectivo. Tengo a mis papás, ¿verdad? Y como ellos son hábiles en la compra, ¿cierto? Los llevo porque me van a potenciar entonces el éxito de comprar un mueble como el que estoy planificando. ¿Sí? ¿Ya? ¿Y motivado por qué? ¿Por qué me motivo a ir a comprar un mueble? ¿Ya? Porque no tengo el espacio, ¿ya? Y tengo la ropa tirada en el piso. Y la ropa está tirada. ¿Cierto? Entonces está ahí, cumplo también con la motivación. Debía haberla puesto al principio, pero de esta parte, de esta tercera parte. ¿Ya? Entonces, la podemos dar vuelta, le ponemos 1, 2 y 3. ¿Se fijan? Y luego el control. ¿Qué hacemos? ¿Qué actividades tenemos para poder controlar el proceso de ir a comprar un mueble para guardar ropa? Ya tenerlo comprado, ya tenerlo cargado en el auto. ¿Ya? No, pues ya lo tenemos en la casa ya, instalado y todo eso, funcionando. ¿Qué hacemos ahí para controlar? Ver si toda la ropa que tenemos se puede ocuparla. Exactamente, ¿sí? ¿Verdad? Una cosa, ¿cabe toda la ropa? ¿Cierto? Esa es una buena medida de control, ¿verdad? ¿Cabe toda la ropa? ¿Cuál otra? ¿Cuál otra? ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Esperaba o no? Claro, desde el punto de vista de la calidad, por ejemplo, ¿verdad? Esperaba una mejor calidad porque justo se me astilló y se me rompió la parte de abajo. Pero ¿qué es lo que nos pasa siempre en la mayoría de los casos? Que llegamos a la casa... ¿Para las medidas de espacio? Sí, no, pero ya está instalado. Tiene que ver con el precio. Encontré otro en oferta. ¿Te fijas? Y pagaste más, pero te quedó más grande, no sé qué. Entonces, claro, la satisfacción de la compra. Compraste uno a mejor precio,
o compraste uno a mejor calidad, o compraste otro a menor precio y más chico. Entonces la satisfacción de la compra está relacionada básicamente con eso, con saber si el mueble fue acertado en el precio, en las medidas, en la calidad. ¿Se fijan? Y no tuve ni siquiera que pagar el flete. ¿Ah? Y el mueble se ve bonito, tiene el espacio necesario y tienes entonces, cuando se cumplen todo eso, el control, que es lo que hace, entregarte la satisfacción de que lo hiciste bien. ¿Se fijan? Para las empresas pasa algo muy parecido. O lo hicimos bien o lo hicimos mal. Y el control de gestión es quien nos dice eso. ¿Sí? Entonces, satisfacción de la compra. Muy bien. Avancemos. Ustedes la hacen en la casa, o lo ideal es que ustedes vayan con estos ejemplos, vayan tomando otros ejemplos para desarrollo. Se va a valorar de mejor forma. Puede estar copiando lo que se hizo, de repente no tiene la proactividad que se requiere. Tercera pregunta, indique 2 ejemplos de barrera para la planificación por cada área de concepto. Y aquí, ¿a dónde vamos? Nos vamos a la guía de nuestro proceso administrativo y nos vamos a buscar la problemática que tenemos cuando estamos planificando. ¿Cierto? ¿Cuáles son las limitancias? Porque no todo el planificar va a garantizar que nos vaya bien. ¿Cierto? ¿Sí o no? Y acá está. Sí. Ay, me moví aquí. Vamos a agrandar un poquito. Bueno, ya sabemos ya el título. ¿Ya? Menos del 10% de las organizaciones cumple su estrategia. ¿Qué quiere decir? Menos del 10% de las organizaciones cumple su estrategia. El 10% entonces quiere decir que 1 de cada 10 empresas no cumple con su visión, ni con su estrategia, ni con nada. ¿Sí? ¿Y por qué? Y aquí tenemos la primera barrera, ¿verdad? Tenemos la barrera de la visión. ¿Cuál es la barrera de la visión? ¿A qué se refiere? Solo el 5% del personal entiende la estrategia. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué puede ser eso? ¿Qué es lo que es? Pues la visión, dijimos que era una declaración de algo, ¿verdad? De una mejor posición en el futuro. Y eso, ¿por qué nosotros no la podemos entender? Porque es posible que esté mal redactada. ¿Cierto? ¿Qué otra cosa más podemos agregar? Que esté mal redactada. ¿Qué más podríamos hacer que nosotros no la entendamos? ¿Alguna interferencia en el medio de comunicación? Muy bien, Rafael. Mal comunicada, ¿verdad? A no todos se le ha hecho leer la visión, o a no todos se les tomó en cuenta para hacer la visión de la empresa, ¿verdad? Mala comunicación. Exacto. Desde el punto de vista de la gente, ¿qué más tendremos acá? Falta de seguridad. Ah, no, se cambió. ¿Ah? ¿Quién dijo algo? Algo de la seguridad, escuché por ahí. Yo dije falta de seguridad. ¿Por qué?
Estamos en la visión. Agreguemos la tuya, pues. ¿Por qué crees que la seguridad? ¿A qué intentas reflejar con la seguridad? Cuando hacen un proyecto y no toda la gente sabe de lo que tienen planeado, ¿Ya? es falta de seguridad por el proyecto. Yo ahí lo asociaría más con el tema de la comunicación, digamos. Porque la seguridad tiene que ver con una cuestión más individual, más de la persona, ¿cierto? ¿Qué Ah, otra ya. cosa más? Po? Bueno, en el estricto rigor hay varias más, pero ustedes vayan agregándolas en el análisis cuando estén haciendo y emitiendo la prueba, ¿ya? Barrera gente. Entonces vámonos a la diapo a preguntarle qué es lo que sugiere con que una planeación tenga dificultades al momento de la implantación. Solo el 25% de los gerentes tienen iniciativas ligadas a la estrategia. El 25% de los gerentes, o sea, de 10 empresas, en 2 empresas y media vamos a encontrar gerentes que no tienen iniciativa para ir desarrollando la visión de la compañía. Entonces, barrera de el gerente. Y aquí nos podemos retrotraer, por ejemplo, al segundo, tercer valor que se requiere tener en casi todas las profesiones o en casi todos los ámbitos de trabajo, ¿verdad? En casi todas las partes, ¿no? Proactividad, ¿ya? Que no se anticipa a mirar bien la jugada que viene para poder conducir, ¿ya? O direccionar a las personas y conseguir los objetivos de la empresa, ¿verdad? Proactividad nula o baja, ¿verdad? No se le ocurren las cosas. Otra. ¿Qué otra cosa podríamos asociar a la barrera de la gente en la organización que nos Profe, impide? ¿Sí? ¿podría ser trabajadores desmotivados y sin interés o no? Claro, ¿verdad? Desmotivación, ¿verdad? Exacto. Gente que no quiere hacer la pega. Por ese motivo, ¿ya? Del personal, ¿verdad? ¿Sí? Y así podemos tener varias más, ¿cierto? Ahí ustedes vayan agregando. Y estas dos de abajo, háganla ustedes entonces a modo de el mismo ejercicio que estamos haciendo ahora, ¿cierto? Van a ir afinando de mejor manera la idea. En cada nivel de planificación del largo, mediano y corto plazo, nivel estratégico, quienes realizan la función en el nivel estratégico, en el nivel táctico y en el nivel operativo. Y aquí nos desplazamos entonces a nuestra pauta de trabajo, a la PPT, y nos vamos entonces a ver el nivel de planificación. Y aquí tenemos un nivel que es la parte de arriba de la organización, en donde está la gerencia, ¿verdad? En donde están los directores, ¿cierto? La alta gerencia, nivel estratégico, la gerencia media, analistas de la información. ¿Quiénes son analistas de información? ¿Quiénes pueden trabajar aquí? Nosotros. Contadores, ¿verdad? O la nueva carrera que apareció ahora, que es Ingeniería de la Información y de Sistemas de Información.
¿ya? Que tiene que ver con las TIC, que tiene que ver con la computacionalidad del manejo contable. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros sabemos utilizar el ERP de Fontana, que entonces quiere decir que tenemos una fortaleza en la herramienta TIC, ¿verdad? Estamos hablando de una TIC, ¿ah? De Fontana, Soflan, CMR, el Internet cuando uno entra a un banco, ¿verdad? Todo eso es TI, tecnología de la información, ¿ya? La robótica para mover un brazo y poner los huevos allá, ¿ah? En los industriales, qué sé yo, todo eso, eso es TI, información o tecnología de la información, ¿cierto? ¿Qué otro tipo de tecnología de la información tenemos? Que lo tenemos siempre a la vista y andamos a cada rato mirando, para que sí, ¿cierto? ¿Qué otra herramienta más hay con respecto a las TIC? Y que a ustedes mismos ahora les puede estar sonando o les puede estar llegando. El celular. El WhatsApp. No, el celular, ¿cierto? Junto con las herramientas o las bondades que tiene el celular. Y entre una de esas, la comunicación en línea con el WhatsApp. Entonces WhatsApp se convierte en información, pero la tecnología, ¿sí? ¿Se entendió la diferencia? A través del WhatsApp, ¿cierto? Yo genero información o comunicación, pero lo hago a través de la tecnología de smartphone, ¿cierto? Entonces tiene que ver con la parte tangible, con la parte que hace y lleva estructuralmente el proceso de comunicación, ¿sí? Y ahí ya tenemos muchos más, ¿cierto? Porque los otros se llaman software. En este caso, WhatsApp sería software. Y también entra entonces como tecnología de la información, ¿sí? Por el hecho de que está en esta tecnología y no está en la tecnología antigua que era el teléfono fijo, ¿verdad? O la primitiva que era papel, carta, ¿sí? Pero bien, entonces, tenemos aquí nivel estratégico de negocio, dirección de la empresa, objetivos corporativos, plan estratégico, decisiones a largo plazo y habilidades conceptuales, que es la alta gerencia, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí al tiro, alta gerencia, ¿verdad? ¿Quién más podría estar arriba de la alta gerencia? En las grandes empresas, ¿cómo se llaman los gallos que están más arriba del gerente? Los jefes, la jefatura. Y que son los dueños de las empresas, ¿ya? ¿Cómo se llaman esas institucionalidades que son un grupo de personas, ¿verdad? Que son los dueños de las empresas. Como el directorio. No es cómo, es el director. Ah, bueno, el directorio. Sí. No, pero está bien, Lucas. Dirección. Perdón. Directorio. Directorio, ¿cierto? Entre estos dos son los tipos o los grupos de personas que llevan a nivel estratégico. ¿Y qué es lo que hacen? Al tiro, de cajón, la misión. Y la... No, al revés. Y la visión, ¿cierto? ¿En manos de quién está este proceso? La visión y la misión. Aquí ustedes tienen que agregar en su casa, entonces, otra herramienta que tienen estos personajes para poder llevar adelante el propósito de la empresa, ¿verdad? Después acá, ¿qué tenemos? Nivel táctico, ya bajamos, ¿verdad? Y aquí teníamos a los gerentes, y luego los analistas, ¿verdad?
le vamos a poner a los choros, como dicen, contadores. Pero aquí hay que especializarse, sí, ¿eh? Hay que seguir subiendo. Entonces le vamos a poner ahí contadores, auditores. Entonces ustedes tienen que también posicionarse y llegar ahí, pues, ¿ah? ¿Cierto? Y tenemos un convenio como institución, así que vayan haciéndose la idea de que si después quieren continuar y especializarse en la información, para eso hay que estudiar auditoría, contabilidad y auditoría. ¿Ya? ¿Y qué tenemos aquí? ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué hacen estos tipos? El gerente La estrategia. lee, claro, lee información, ¿sí? Y sigue la estrategia. ¿Cierto? Y los contadores generan información, pero no cualquier información, ¿verdad? Porque el balance es una información estratégica. ¿Información financiera? No, espera. El balance es una información estratégica dentro de una empresa. Sí. ¿O no? Sí, yo creo que sí, porque según Sí. el balance uno ve cómo va o Es la más puede, estratégica. cómo puede ir la empresa. Exacto. El balance, entonces, es la información más estratégica que tiene la empresa, porque ahí aparece el estatus de los activos y pasivos y el patrimonio, más las utilidades o pérdidas o ganancias que tuvimos en un proceso por distintas cuentas. ¿Cierto? Entonces, esa información que está ahí es la más estratégica. Pero ¿qué sucede? Sucede que hay que tomar de base esa información para poder hacer otro tipo de información que también va a ser estratégica y relevante, pero más puntual. Entonces, por ejemplo, nos pueden solicitar, oye, necesito saber cuántos clientes tengo por cobrar en este minuto. ¿Ya? Entonces van a decir, chuta, pero ¿a qué fecha lo hacemos? ¿A la fecha del balance o a la fecha de hoy, por ejemplo? Y el balance termina el 31 de diciembre o el 30 de cada mes, si es que se lleva de manera mensual, y estamos a 5 del mes siguiente. Entonces algunos jefes te van a decir, no, hácelo el balance, o no, hácelo al día de hoy, ahora. Ya. Entonces, si te lo piden, por ejemplo, a 5 días después del cierre del balance, en el balance va a decir una cifra y a los 5 días después va a decir otra, que puede ser más alta o menor valor. ¿Por qué? Porque si es más alta, vendí más, pero tengo el crédito. ¿Ah? O no vendí más, pero me pagaron los clientes más facturas pendientes. O sea, ¿se fijan? Entonces ahí, y esa información que se genere con estas características es relevante ¿para quién? Para la empresa, ¿verdad? Pero sobre todo para, por ejemplo, el departamento de ventas o el departamento de cobranza. Necesita saber en específico cuánto vamos la cuenta el día de hoy. ¿Se fijan? Y es ahí en donde el jefe de cobranzas, ¿qué va a decir si estamos abajo? ¿Qué va a hacer? Va a tomar una iniciativa. Y esa iniciativa, ¿qué es lo que es? Apurar a los chicos que están trabajando en la cobranza. Oye, llamen, oye, márcale de nuevo, dile que estamos atrasados, dile que lo vamos a llevar la factura a cobranza judicial, dile que... ¿Te fijas ahí? Entonces hay un proceso ahí para hacer después de la información. Entonces por eso es importante la generación de información financiera. Y financiera es que estamos agregando no solo lo que tiene que ver con el balance, el estado de resultados, que esos son los estados principales, estratégicos, ¿verdad? Y que se deben de tener, sí o sí. Y los otros
como el que detallamos para la cobranza, son también informes financieros en su conjunto. ¿Ya? Y el nivel operativo, ¿a qué se refiere? Personal a nivel de operaciones, ¿verdad? Y acá ¿qué dice? Reportes, integración con hojas electrónicas, ¿verdad? En definitiva, el que hace la pega a qué se dedica la empresa, ¿verdad? Entonces aquí, operaciones o operadores. Operadores, y aquí ya va a depender de qué tan grande sea la empresa, si va a ser operadores, no sé, coordinadores, y ¿qué más puede ser? Operadores, coordinadores, secretariado también, ¿sí? Y que van a desarrollar entonces las tareas. ¿Sí? Bien, como para seguir avanzando y ya podamos terminar, pues llevamos poquito tiempo, tenemos aquí la tarea de definir los objetivos, o sea, aquí hay que desarrollar el proceso de planificar de acuerdo a cómo se debe hacer la planificación. ¿Y a dónde vamos aquí? Aquí, al proceso de planificar. ¿Y qué tenemos? Definición de los objetivos, lo que se quiere resolver. Determinar dónde está la relación con los objetivos, el pronóstico, la sensación de hacia adelante. Desarrollar premisas considerando situaciones futuras, identificar y escoger entre cursos alternativos de la acción, el análisis de las alternativas y puesta en marcha de los planes y evaluar los resultados por medio de los indicadores. ¿Cierto? Si bajamos un poco, planificar, entonces es la elaboración del plano o planeamiento, estudio de la situación, diseño del modelo de objetivos, estrategias a considerar, diseño, preparación de las condiciones, toma de las medidas, acciones, qué sé yo. ¿Ya? ¿Todavía está en clase? Sí, me falta poquito. Y aquí tenemos entonces el cuadro que debemos seguir en el objetivo que nos planteamos. Y aquí algunas consideraciones. ¿Ya? Entonces, tenemos una planificación en la casa, que sería entonces lo mismo que intentamos hacer en el ejercicio anterior, ¿verdad? Pero aquí hay que guiarse por definir un objetivo y dentro de ese objetivo la recopilación de la información, ¿sí? Desarrollo de alternativas, discusión, ejecución del plan y control del plan. ¿Qué tipo de actividades en la casa requieren de un proceso de planificación? Por ejemplo, El hacer una ampliación. exacto, muy bien, hacer una ampliación, ¿verdad? Profe, ¿me puedo hacer una pregunta nada que ver con eso? ¿Sí? Que me perdí al principio, o sea, no estaba leyendo los power, o sea, qué power estaba usando para sacar los conceptos. Entonces, cuando uno hace la prueba, ¿desde qué power se puede ocupar? Aquí, pues, ¿Desde el 5 hasta el 6? el ¿Cómo se lee? 5.1, el 5.2 y el 6.2. O sea, Esos tres se pueden ocupar. desde el 5 hasta el 6. Todo eso Ya. se pueden ocupar. Ya, Bien, profe. buena pregunta. Pues ya vamos a terminar ya y van a quedar algunas. Entonces, hacer una ampliación. ¿Qué otra cosa más? Que requiera de desarrollar información y todo eso, ¿verdad? ¿Qué otra cosa más? ¿Podría ser comprar un auto para la familia? Compra de auto, ¿verdad? Y en una empresa.
¿Qué podríamos agregar que tenga que ver con que tengamos que recopilar información para algo muy parecido a hacer una ampliación, pero hacer qué dentro de una empresa? Sí, ¿Hacer nuevos locales o...? Una función. aquí hay que precisar un poco, ¿verdad? En el hacer nuevos locales, quiere decir que estoy en una Abrir empresa. otra sucursal. Claro, pero hay que concentrarse entonces primero en la empresa en donde estamos para poder desarrollar las ideas hacia abajo. Entonces, claro, un nuevo local o nuevos locales, entonces obedece a qué? A una estrategia de expansión de la venta, de locales de venta, ¿verdad? Y ahí entonces tenemos primero el objetivo. ¿Cuál era? Expansión Expandirse. de locales de venta. ¿Qué otra cosa más? Entonces, El comprar nueva maquinaria. ya, pero sube el concepto. Expandiéndose genera más venta. Puede generar más venta o más... ¿Ya? Locales de venta, ¿verdad? Y ahí ya requiere entonces de una definición más detallada. Pero ojo, piensen en el objetivo, pero llévenlo a un nivel más empresarial ahora. Porque aquí estamos haciendo dos ejercicios. Estamos haciendo un ejercicio de planificar una cierta actividad en la casa, ¿verdad? Que requiera de desarrollo de información, de desarrollo de alternativas, ¿verdad? Como una ampliación de la casa. Y ahí tenemos que ir desarrollando, porque esos ejemplos sirven para luego completar la ejecución de la planificación, los pasos, ¿ya? Ampliar los locales de venta, ampliar, les voy a poner ahí, ampliar la cartera de clientes. Por eso yo había dicho como que vendría más y Sí, tendría más valor la empresa en sí, como pero expandirse. ojo, ventas, locales de venta. Estamos hablando de locales. Acá, cartera de clientes, estamos hablando de personas de clientes. Entonces tienen que primero pensar en qué negocio están para poder desarrollar esto, ¿cierto? Comprar o mejorar infraestructura. ¿Ya? Y aquí, entre paréntesis, no sé, pues, le convendrá qué tipo de empresa necesita hacer una infraestructura. Entonces aquí tenemos que, de nuevo, igual que arriba, poner el giro o a qué se dedica la empresa, ¿cierto? Aquí en infraestructura, no sé, pues, Superpollo estará siempre pensando en mejorar la infraestructura de su cadena productiva. Sí, pues, todo el rato. Y hacerla lo más automática posible. ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Se fijan? Abran un poco más allá. Bien, aquí está la pauta para la pregunta de la penúltima pregunta y la última para ir terminando. ¿Ya? Profe, Paulo. antes que entre en esta, yo no entendí muy bien lo que es el desarrollo de las alternativas. Si es que yo tengo que hacer un análisis de uno o clasificar como varias alternativas con diferentes puntos. ¿Me explico bien? Claro, pero las alternativas, ¿qué es lo que son? Ya, Son igual opciones, ¿verdad? exactamente. Opciones, ¿cierto? Aquí estoy poniendo lo genérico. Ustedes tienen que poner ahí qué opción tienen para hacer una ampliación. Una opción 1 es que la hago yo, la hace el maestro, contrata una empresa, ¿te fijas? Opciones, ¿ya? Y para poder hacer eso tengo que primero recopilar información. Pero ¿qué tipo de información es la relevante que yo necesito para hacer una ampliación? Entonces recuerden
el ejercicio que hicimos anteriormente de la compra de un mueble, ¿cierto? Y ahí van a ir clarificándose de manera un poco más amplia, porque aquí estamos en el ejercicio ya, ¿sí? Entonces, aquí opciones, caminos, alternativas, ¿verdad? Para finalmente reducir el riesgo de no lograr hacer una ampliación de la casa y que sea firme y o sea, que tenga después un nivel de satisfacción alto. Entonces piensen en eso. Voy a hacer una ampliación y me quiero sentir satisfecho después que termine la ampliación. ¿Qué tengo que considerar? Y ahí hay que buscar siempre las variables que son las más recurrentes. Precio, quién hace la pega, profesionales que son, se fijan, en una casa, pues y en la empresa lo mismo. En la empresa, una constructora que me haga los locales, voy a contratar un calculista, o lo pone la empresa, o el que está haciendo los locales, o lo pongo yo, o pongo al tiro un ingeniero en proyectos, ¿ah? Y así, ¿se fijan? ¿De dónde saco información, ¿ah? Para poder armar alternativas? Y luego, ¿quién las ejecuta? ¿Sí? Bien, y aquí, para ir cerrando, en la última pregunta, nombrar qué tipos de organización tienen las empresas descritas a continuación. Y aquí tenemos la tienda de retail Falabella, pero aquí estamos hablando desde la organización, ¿verdad? Entonces, nos vamos al PPT 6, donde están los tipos de organigrama, y esto también los vimos. ¿Se acuerdan que aquí hablamos de estos tipos de organizaciones? Y aquí, ¿se acuerdan que dedujimos que los que estaban abajo siempre estábamos más cagados que los que están arriba, ¿verdad? Por una definición, ¿ya? Pero aquí tenemos por naturaleza. Y si es por naturaleza, tenemos microadministrativos que corresponden a una sola organización. Entonces, si yo me voy a las tiendas de retail de Falabella, caería esta clasificación aquí: microadministrativo, titular, gerente, departamento de producción, finanzas y venta. No, ¿verdad? Porque No. Falabella es más grande todavía, ¿cierto? Macroadministrativo. Caerá aquí. Sigamos, a ver, antes de casarse con una de estas características. Mesoadministrativo. Consideran una o más organizaciones de un mismo sector de actividad o ramo específico. Un sector en su totalidad. Falabella tiene, como retail, ¿qué más tiene? Seguro y todo eso. ¿Se fijan? Entonces por ahí podría andar, ¿eh? Mesoadministrativo, porque tiene seguro, tiene banco, tiene retail, ¿sí? Entonces podríamos definir eso. O de carácter informativo, ¿verdad? No tiene nada informativo, ¿verdad? Porque no es la idea. Aquí ya las organizaciones son más grandes, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista informativo, aquí se nos cae de cajón al tiro el último ejercicio que mostramos este día, que fue el organigrama del Estado. Al tiro, ¿verdad? Porque es más grande ya y se requiere del análisis, ¿ah? Analítico, formal, ¿cierto? ¿Qué más? En su ámbito. Podría caer en los dos, ¿verdad? En el formal y en el mazo estructural, digamos. Después tenemos general, ¿ah? Desde el ámbito, específicos, ¿ya? Y por sus contenidos, integrales, ¿ya? Y aquí los integrales son ya para más institucionales, más que no están relacionados con el comercio. Y aquí el ejemplo es súper puntual. El decano de una facultad de alguna universidad, ¿verdad? Funcionales, sus funciones, la dirección y todo eso, ¿ya? Desde el punto de vista de las plazas de las unidades, ¿ah? Y los verticales, ¿ya? Entonces,
por ejemplo, Falabella cae por una disposición gráfica como mazo, se me olvidó el mazo integral era, ¿o no? Mazo administrativo, ¿no? Sí, es meso administrativo, ¿verdad? Porque tiene muchas unidades, muchas áreas de negocio, ¿cierto? Mazo administrativo. ¿Qué más podría tener desde el punto de vista de la gráfica o de la finalidad? ¿Qué más? Formal. Formal, ¿verdad? ¿Y formal dónde cae? En analítico, aquí. ¿Cierto? ¿Y de qué perspectiva es? De la finalidad. Entonces, formal, y vamos a la respuesta, y está por formal entonces, desde el punto de vista de la gráfica. Formal. ¿Sí? Y su organigrama calza también con algún aspecto de funcionalidad. Sigamos viendo. Ahí está informal, ahí está formal, ¿cierto? En el ámbito, generales, específicos, por su contenido, integrales, podría ser, ¿cierto? Y verticales. ¿Sí? Exacto. Entonces, y ahí más abajo lo mismo. ¿Cuál viene? Red de salud. Al tiro para ayudarle, por la finalidad, tiene que ver con el analítico, digamos. ¿Cierto? Y ahí ustedes tienen que ir agregando. Carabineros también. ¿No? ¿Ya? Pero se deben agregar algunos más que determinen, ¿ya?, el tipo de organización a la que se menciona. Bien. Vamos a parar la grabación para que va a quedar súper pesada.